Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Cristificados, la era del nuevo católico. Soy Marlon J. Ortiz, bendigo tu vida desde ya y gracias por estar conectados con Radio San Isidro, también con Facebook, y un cordial y afectuoso saludo a todos ustedes que nos están viendo en mi canal en YouTube. Hoy tenemos un día maravilloso, hoy tenemos un personaje interesantísimo, tanto así que hasta cantar un pedacito de la canción que muy popular. Cuando yo estaba bien pequeño, la canción decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y vino un pez muy grande y se lo tragó. Vamos a hablar precisamente hoy en Cristificados de Jonás, considerado el profeta menor, o sea, uno de los menores. Quédense en Cristificados, por favor, porque ya venimos con más y mejor información sobre Jonás. Como les dije, hoy vamos a hablar de Jonás, nada más y nada menos que uno de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, que aparte que su libro no es tan grande, que es un libro que de hecho te lo recomiendo para que lo leas cuando tengas tiempo, no te va a llevar ni siquiera una hora. Vamos a hablar de Jonás, el profeta de categoría menor. Fíjense que cuando estuve estudiando a este hombre, fue interesante darme cuenta de muchas situaciones que este hombre enfrentó. Y precisamente una de esas que a uno le contaban cuando estaba pequeño, que a Jonás se lo tragó una ballena por desobediente. Si me alcanza la hora y tiempo que tengo acá, te voy a leer prácticamente todo ese libro de Jonás, para que puedas entender la historia de este hombre que es fantástica, es maravillosa. Un saludo muy cordial a todos los que nos están viendo a través del Facebook y a los que nos están escuchando a través de la radio más influyente en la evangelización, Radio San Isidro. Hoy pues, Jonás, sencillamente quiero darte una información antes para que la conozcas. El nombre de Jonás significa paloma de la paz. Este fue pues uno de los profetas menores. Hay varios, son como 8 o 9 profetas menores. Este libro de Jonás tiene apenas 4 capítulos y 48 versículos. Es muy pequeño, como te digo. Jonás fue enviado por Dios a Nínive. Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Jonás, en desobediencia a Dios, huyó a la ciudad de Tarsis. El papá de Jonás se llamó Amitai. Cuando Jonás estaba dentro del pez, la cabeza de Jonás se enredó en unas algas. Imagínense ustedes el estar adentro de un pez. ¿Cómo se ha de sentir el olor? Wow, yo cuando reflexionaba yo decía: ay, Jonás, a lo que te metiste. En la ciudad de Nínive habían más de 120,000 personas. La ciudad de Nínive era tan grande que se le llevó a Jonás recorrerla 3 días, anunciando lo que Dios le había enviado a hacer. Otra cosa que es muy importante que ustedes tienen que saber es que fue tan popular esta historia para Jesús que él mismo hace mención de ella en el Nuevo Testamento. Si te vas al libro de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 30 dice: porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. ¿Ves qué importante es un libro llamado Jonás, un personaje Jonás que muy pocas veces pues es mencionado? Gracias a Dios en esta semana en el Evangelio del lunes pues sí se mencionó a Jonás. En el Evangelio también de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Ven la comparación que hay en cuanto a estos 3 días y 3 noches que Jonás estuvo prácticamente en el vientre de la ballena, y los 3 días que Jesús pues estuvo para resucitar al tercer día, ¿verdad? Es muy importante que ustedes como cristianos católicos de la nueva era conozcamos lo que acontece a nuestra iglesia y por supuesto la palabra de Dios. Por eso es el eslogan, la era del nuevo católico. Tenemos que conocer nuestra escritura, tenemos que buscar la forma de estudiarla día con día para que estemos mejor preparados para cualquier cosa que tengamos que enfrentar en esta vida. Por supuesto, Jonás se enfrentó a muchas cosas que hoy es necesario que tú que estás escuchando y viendo la radio pues te des cuenta de ello.
Lo primero es que vamos a empezar desde el capítulo 1. Te dije, son pocos capítulos, versículos sí son varios, pero voy a tratar de leértelos así a manera de que podamos entender. En el primer capítulo, lo primero que encontramos es la desobediencia de Jonás. Y quiero que escuches y pongas mucha atención. Es más, hazme un favor, busca tu Biblia. Si es la latinoamericana, creo que es el libro número 25, allá por la página 635, algo así más o menos. Búscala para que lleves la lectura y pues podamos interactuar de la mejor manera posible. El primer versículo dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Imagínate lo maravilloso que encontramos en un hombre que aparece en la Biblia llamado Jonás. Lo primero que este hombre es desobediente, busca la manera de estar lejos. O sea, lejos es lejos de la presencia del Señor. Yo te pregunto, es más, estoy seguro, todavía en pleno siglo XXI hay personas que quieren estar lejos de la presencia del Señor. Y es evidente, se les nota, y eso es verdaderamente, hermanos, bastante mal. No podemos estar lejos de la presencia del Señor. Y te vas a dar cuenta a raíz de Jonás por qué es necesario estar en la presencia del Señor. El Señor ve a Jonás y le da una misión en específico, una orden específica. Es cierto, cada ser humano es libre de hacer lo que quiere con lo que Dios le pide que haga. Eso sí, tenemos que ser conscientes, Dios tarde o temprano nos va a pedir cuentas, exactamente así como le pidió a Jonás. Todos estamos llamados a una misión. Tú, yo, tu amigo, tu vecino, tu pariente, todos, hermanos, tenemos una misión en específico. Todos tenemos un diseño de llamado. Tal vez es que no lo has descubierto, tal vez es que no te has dado cuenta, o tal vez es que huyes, te escondes de la presencia de Dios. Tienes todavía miedo de saber a qué Dios te está llamando. ¿Cuál es el verdadero propósito de tu vida aquí en este planeta? Huimos lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Jonás reconoce que Dios es Dios, porque más adelante lo vas a escuchar. Pero aún como Jonás, o sea, como tú y como yo muchas veces, pues preferimos estar lejos de la presencia del Señor. La pregunta es ¿por qué? ¿O en qué momento preferimos estar lejos de la presencia del Señor? No necesariamente cuando somos responsables con nuestra misión, sino que también cuando no hacemos nuestro verdadero papel como cristianos. También de esa manera huimos de la presencia del Señor, cuando no nos comportamos como un verdadero cristiano católico. De esa manera también nosotros estamos haciendo lo mismo que Jonás: huir, escondernos de la presencia del Señor, huirle a nuestra responsabilidad, a nuestro llamado, a nuestra vocación. Sigamos. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos has venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Quiero hacer una pausa, mira bien. Cuando tú lees el texto te das cuenta que al inicio, cuando dice proclamen a su Dios, la D está en minúscula, obviamente porque no es el Dios todopoderoso. Pero cuando ya se refieren al Dios del que está hablando Jonás, la D es mayúscula.
los marineros tenían diferentes creencias. Es posible que algunos creían en un tipo de Dios o no sé qué, pero Jonás era claro. Jonás dijo: yo creo en el Dios que hizo el cielo y la tierra, el que tiene el poder de controlarlo todo. Imagínense que esta gente en alta mar, el mar estaba completamente enojado, bravo, y para saber a raíz de qué provenía todo esto, se empezaron ellos a cuestionar, serio, y empezaron a echar suerte, y al que le cayó la suerte obviamente era a nada más y nada menos que Jonás. Porque Jonás andaba huyendo de la presencia de Dios. Y andar huyendo de la presencia de Dios, hermano, es terrible. Porque tarde o temprano el Señor te va a enfrentar, te va a pedir cuentas y te va a decir: bueno, y al fin, ¿qué? ¿Vas a seguir huyendo de mi presencia? Le preguntaron qué oficio tiene, de dónde venía y todo eso, para saber realmente a lo que se estaban enfrentando. Imagínense, Jonás, así como tú y como yo, reconoce a Dios. Pero también Jonás es una persona pecadora como tú y como yo. Pero te vas a dar cuenta más adelante cómo la misericordia de Dios es increíble. Sigamos. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Dios. Esto sirvió de tanta inspiración para estas personas que iban en el mismo barco con Jonás, que ellos también en su momento reconocen al Dios de Jonás, a tu Dios y al mío, el que hizo el cielo y la tierra y cuanto hay en él. Por lo que él les había declarado, ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía cada vez más. Y él le respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Hermanos, muchas veces nosotros nos damos cuenta de que nosotros somos piedra de tropiezo para otras personas. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Alejarnos de todo lo que está pasando, de que es posible que yo esté sirviendo de piedra de tropiezo para otra persona, y sencillamente hacerme a un lado. ¿Crees que es una gran casualidad que él pidiera que lo tiraran al mar? Hermano, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, no importa lo que venga, no importa dónde estés, no importa cómo estés, lo que Dios hace es perfecto y tarde o temprano así será. Es increíble, pero así es. No importa dónde estés, no existen las casualidades. Para Dios no existen las casualidades. Son las diosidades, cosas que ya Dios tiene planificadas, que van a ocurrir tal cual, así Él lo tiene destinado. Era parte del proceso que tenía que ser sometido este hombre llamado Jonás. Pues ellos sencillamente lo tiraron al mar. El propósito de Dios está con esta lección, era que él clamara a Dios, y por eso estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de esa ballena. Era parte del proceso al cual este hombre tenía que ser sometido, que lo tiraran al mar. Por eso es que por parte de él mismo dice: láncenme al mar. Mas no se da cuenta que es Dios que todo lo tiene bajo control. Seguimos en el versículo 13. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Dios y dijeron: escuchen bien, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. ¿Se dan cuenta por qué estos hombres dejaron su Dios y empezaron a creer en el Dios que creía Jonás? Porque muchas veces nosotros los cristianos somos influencia para otros, y nuestro testimonio, nuestro estilo de vida es una luz para otras personas. Por eso tenemos que cuidar mucho al lado de quién estamos, cómo nos vamos a comportar. Jonás sirvió de ejemplo para que estas personas pudieran reconocer el Dios de él. Aquí acontece algo maravilloso. Todos clamaron a Dios a raíz de lo que les acontecía por causa de Jonás.
todos comenzaron a clamar al Dios de Jonás. ¿Quién era el Dios de Jonás? El mismo tuyo y el mío, el que hizo el cielo, el mar, la tierra y cuanto habita en ella. Seguimos en el versículo 15. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Es maravilloso darse cuenta cómo personas que no creían en Dios a raíz de lo que estaba aconteciendo, empezaron a creer en Dios. Jonás no se estaba dando cuenta de que estaba siendo utilizado por Dios también para servir de testimonio a estos hombres que estaban con él en el barco. Obviamente, después de que tiraron a Jonás al agua, ¿qué pasó? El mar se calmó. Entonces ellos empezaron a creer que el Dios de Jonás, en efecto, era el Dios que podía controlar absolutamente todo. Y el Señor, oigan bien, y el Señor dispuso un gran pez que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Viene Jonás, ¡pum!, cae al agua Jonás. Jonás dice: me voy a morir ya, no quiero vivir más. Sé que todo esto está pasando por causa mía, y pues voy a ser responsable de esto. Una vez muerto yo, el mar se va a calmar. Sí, al hombre lo tiran al agua, mas no sabe que Dios tiene preparado para él un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó. Hermanos, el pez simboliza suya, mía también, nuestra abnegación, nuestra desobediencia. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en desobediencia a Dios? Estamos dentro de un pez, estamos dentro de un círculo, estamos dentro de algo que no nos permite ser libres, estamos dentro de algo que ligeramente no nos permite ser feliz. Y en ningún lugar, hermanos, estamos más felices que en la presencia del Señor. Si tú lo has experimentado, sabes de qué estoy hablando. Ahora te pregunto, ¿cuál crees que es el pez que Dios tiene destinado para ti? Porque todos tenemos un proceso, todos en su determinado momento vamos a lo que es pasar por un proceso determinado en nuestra vida, y vamos a ser así como Jonás. Tras que cayó al agua, el Señor ya tenía un pez que se lo iba a tragar. ¿Para qué? Para tenerlo allá, en un proceso de conversión, en un proceso de arrepentimiento, en un hermoso proceso de interiorización. El pez simboliza la abnegación que tú y yo muchas veces tenemos. También, ¿cuál sería el pez hoy en día de muchas personas, sin querer ofender a nadie? El alcohol, las drogas, la pornografía, las redes sociales, el orgullo, el rencor, la maldad. Son peces que te tienen completamente cohibido de ser quien realmente Dios quiere que tú seas. Son peces que te tienen completamente agarrado, que no te sueltan. Así como Dios preserva nuestra vida durante 9 meses en el vientre de nuestra madre, así estuvo y tuvo a Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de esa ballena. ¿Por qué creen ustedes que Dios permitió que Jonás estuviera dentro de esa ballena 3 días y 3 noches? Hermanos, porque muchas veces, es más, siempre es necesario pasar por un proceso como el que pasó Jonás. Muchas veces es necesario estar dentro de nuestro pez para poder entender la voluntad y el propósito de Dios. ¿Ustedes creen que estar adentro del pez es algo bonito? No, por supuesto que no. Ahí había pestilencia, ahí había cualquier tipo de malos olores, una cosa horrible. Si pudieras soportar el olor que tira un pez recién muerto, o de hecho toda la parte interior y todas esas cosas, el olor a pescado ya de mucho tiempo, pues la verdad que no es nada agradable. Imagínate estar 3 días y 3 noches sin comer. Lo único que hacía este hombre ahí era pues arrepentirse,
orar a Dios y por supuesto esperar a que Dios le diera otra oportunidad, que por supuesto se la dio. Entonces quiero que sepas y te quede bien claro esto: es necesario que pases por tu proceso. Si eres drogadicto, Dios tiene un propósito para ti. Es necesario que de alguna manera estés en eso para que en eso te des cuenta de que Dios te quiere sacar, de que Dios tiene un propósito para tu vida. En la vida todo de alguna u otra manera es necesario para darnos cuenta y empezar a reconocer y tener una verdadera y radical conversión hacia con nuestro Dios. Ya entrando en el otro capítulo, que es en el capítulo número 2, pues Jonás dentro de la ballena, dice el versículo, el capítulo ya 2, del versículo 2, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, esta pues no te la quiero leer porque es bien interesante, es maravillosa, porque es una oración de esas que te fluyen del corazón, de esas que te fluyen del alma, de esas que cuando te sientes derrotado, afligido, que ya no tienes fuerza para continuar, es cuando te puedes dar cuenta de que Dios sí te está escuchando, que Dios sí pues está contigo, a pesar de que estés allá en la cúspide de lo más malo, allá donde creas o sientas que no hay nadie contigo, también Dios está ahí. ¿Ustedes creen que Dios dejó solo a Jonás? En ningún momento lo dejó solo. Dios siempre estuvo con Jonás. Lo que pasa es que Jonás no lo veía de esa manera porque él estaba renuente a Dios. Él estaba completamente convencido de que nada que ver con lo que él quería. Quédate conmigo en Cristificados, ya regreso, voy a una pausa comercial, no le cambies. Gracias por estar conectados con Radio San Isidro y también, por supuesto, en Cristificados. Tengo saludos para todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, especialmente allí en Facebook. Un cordial saludo para Raki Acosta y para Lorena Canales. Gracias por estar viendo el programa a través de Facebook. Y a todos los que nos están escuchando también por la radio, un cordial saludo a ustedes. Fernando Fuentes, un fuerte abrazo, mi amigo. También para Guadalupe Cruz, por supuesto también para Católicos en Onda. Dios les bendiga, gracias por estar viendo Cristificados. Si vienes sintonizando la radio y hasta hace poco te conectaste al Facebook, te comento, estamos hablando de Jonás. Jonás fue ese hombre que estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Fue un hombre que de entrada desobedeció a Dios, un mandato directo de Dios, y esto pues le trajo muchas repercusiones, le trajo muchas complicaciones en su vida, y pues vas a aprender lo importante que es no desobedecer a Dios. Pues nos quedamos en el segmento anterior, estábamos hablando de que él ya estaba dentro del pez, y pues que dentro del pez pues hizo una oración maravillosa a Dios, que te la recomiendo también por si en algún momento de tu vida te encuentras pasando una dificultad, un momento bien complicado, bien difícil. Por favor, ora con esta oración que hizo Jonás y tú vas a ver cómo Dios va a cambiar tu vida así como la cambió en él. Ya cuando entramos pues terminando el capítulo número 2, ya en el versículo 10, ya cuando terminamos la oración, el Señor dice, entonces el Señor dio orden al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Te das cuenta? Si Dios te da algo, Dios te lo va a quitar. Y cuando te lo quite, te va a dar algo mucho mejor. Porque acuérdense que a Jonás el pez se lo traga en medio del mar, en alta mar. Y en esos 3 días de proceso que Jonás fue sometido, viene Dios, luego le da la orden al pez y el pez lo vomita en tierra firme. Esto no me lo estoy inventando yo, señores. Esto está escrito en la palabra de Dios en el libro de Jonás, en el capítulo 2, en el versículo 10. Entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Si tú tienes un problema, si tú estás pasando por una dificultad, por favor no desmayes. Sé valiente, esfuérzate, sigue adelante, ora sin cesar, clama a tu Dios que Él te va a responder, así como le respondió a Jonás. Una vez el Señor dándose cuenta que Jonás realmente estaba arrepentido, que necesitaba un cambio en su vida, viene el Señor, porque el propósito no se va a detener porque Jonás esté ahí. El Señor lo va a sacar y el propósito va a seguir, y esto te vas a dar cuenta ahorita. Ya en el capítulo 3 encontramos lo que es la predicación de Jonás en Nínive.
Este hombre pues se va a someter a algo bastante delicado, porque ya después del proceso que pasó en el pez, pues él ya se dio cuenta que lo que Dios le pide que haga, lo tiene que hacer. O sea, lo va a hacer. Pase lo que pase, él lo tiene que hacer. Entonces acompáñenme con esta lectura. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y se fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande y de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer esta ciudad, caminó de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Oigan bien cuál era el objetivo de este hombre, la misión de este hombre por el que Dios lo estaba utilizando. Él iba a ser el profeta que iba a ir a Nínive a decirles que dentro de 40 días Nínive sería arrasada. En otras palabras, se iba a ser destruida completamente. Hagamos lo que hagamos, nuestra misión está establecida, nuestro propósito en este mundo está establecido. Dios no miente y su palabra es cabal. Nosotros tenemos un compromiso, tenemos que cumplirlo a como dé lugar, confiando en Dios, así como volvió la confianza de Jonás hacia su Dios. Luego de nuestra reconciliación con Dios, nuestra misión debe continuar. Porque sí, todos tenemos altos y bajos. En su momento, pues todo cristiano también, porque no le falla la fe, ¿por qué no decirlo? Todos somos seres humanos, todos nos equivocamos, tenemos tentaciones, ¿por qué no decirlo? Aquí nadie está libre de pecados. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Oigan bien esto, qué maravilloso, ¿eh? Luego de que ya le creyeron a Jonás, que aparte que era un hombre que no tenía mucha credibilidad, pero ya Jonás no hablaba por sí solo, hablaba porque Dios lo había enviado. Y en el versículo 5 del capítulo 3, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dios santo. Por si no saben qué es cilicio, en aquella era cilicio era un tipo de vestimenta que tenía como un material por dentro que te pullaba la piel. Era como una costra, algo así que te incomodaba tenerlo. Entonces todos los habitantes de Nínive, por temor a Dios, por respeto a Dios, empezaron a creer en Él, a proclamarse, o sea, se declararon en ayuno y se vistieron de cilicio, o sea, se sacrificaron, hermanos, hicieron un sacrificio increíble, todos, desde el mayor hasta el menor. Esto lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Cilicio es un accesorio utilizado para provocar deliberante dolor e incomodidad en quien lo viste. Era una vestimenta. Hoy en día yo creo que para que pasen muchas cosas en nuestra vida, para bien, bueno, para el mundo, deberíamos todos los habitantes del mundo de empezar a ayunar y a vestirnos de cilicio, porque estamos destruyendo nuestro propio mundo. Bueno, ese es otro tema. Era un sacrificio total al que estaba sometido todo este pueblo de Nínive. En el siguiente versículo dice: cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Cuando yo estaba leyendo y estaba estudiando esto, yo dije: ¡wow! El poder de Dios es increíble y no va a haber poder humano que no haga que suceda. El que un rey, ustedes saben qué significa que un rey deje su túnica, su trono, es una humillación completa. Esos son los verdaderos líderes que necesita nuestra iglesia y que necesita el mundo. Líderes que estén allá abajo con los demás, que trabajen, que luchen, que se sacrifiquen, que hagan ayuno, que hagan oración, con todos. El rey se despojó de su trono, de su autoridad, de su túnica y se puso a clamar a Dios como todos los demás habitantes de Nínive. Esto es maravilloso, porque ya no solo los habitantes estaban en esto, también estaba el rey y todos los demás. Ya el capítulo 7, el versículo 7 dice: y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto de ley y de sus grandes: ni hombre ni animales, ni buey ni ovejas prueben cosa alguna, un sacrificio completo. No dejen que pasten o beban agua.
cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Es increíble. La oración y el ayuno es poderoso, ya vas a ver por qué. Cuando Dios vio sus acciones que le habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho y les haría, y no lo hizo. ¿Por qué creen que Dios no lo hizo? Obviamente, hermanos, porque lo reconocieron como Dios y Salvador, porque ayunaron y oraron, porque no hubo un ser humano en ese pueblo, en esa ciudad, en esa aldea, en ese territorio que no clamara a Dios. Y como dijo el rey, por orden, por ley, por decreto, no va a haber animal ni cosa que no se sacrifique para que no parezcamos, para buscar la forma de que nuestro Dios se arrepienta. Hermanos, yo quiero dejarte con esta intriga de este personaje, porque busca al hombre, porque te tienes que enterar de que no hay otra forma de superar las pruebas más difíciles del mundo sin ayuno y oración. Y eso lo estamos experimentando mi esposa y yo en este momento. El ayuno y la oración es el arma del cristiano, es lo más poderoso que hay. Y si no me crees, experiméntalo para que te des cuenta de eso. No hay mal que no se quite o se mantenga que el ayuno y la oración no puedan romper. Esto es poderosísimo, y prueba de ello está el arrepentimiento de Dios para el pueblo de Nínive. Ahora viene una parte interesantísima, para que te des cuenta cómo actuamos nosotros los cristianos y cómo actúa también el que no es cristiano pero cree en Dios. Ya en el capítulo 4, ya en el último de este libro de Jonás, encontramos lo que es la queja de Jonás hacia con Dios y la respuesta que Dios le da. Quiero que pongas mucha atención, por favor. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera. O sea, Jonás se enojó porque Dios apartó su ira de Nínive. El hombre se enojó y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eras un Dios clemente y compasivo, lento a la ira y rico en misericordia, y te arrepentiste del mal anunciado. Y ahora, oh Dios, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Ay, Dios mío. Este hombre está enojado porque, según él, Dios lo ha hecho quedar en ridículo. Porque imagínense, el hombre fue a proclamar lo que Dios le dijo. Y después viene Dios y le dice: no, ya no voy a hacer nada. Qué bonito. El hombre estaba enojado. Y así actuamos nosotros muchas veces. Yo sé que sí. Yo sé que te has podido dar cuenta de que muchas veces nosotros actuamos así. Jonás se le reclama a Dios solo porque Dios tuvo misericordia de los habitantes de Nínive. Pero fue porque los habitantes de Nínive le reconocieron como Dios, empezaron ayuno, oración y le vistieron de cilicio. Necesitamos vestirnos de cilicio. Al igual que Jonás, muchas veces reclamamos a Dios y muy molestos le reclamamos queriendo tener la razón. Dejemos que Dios sea Dios. ¿Acaso tú y yo vamos a controlar a Dios? No, no se equivoquen. Y Dios nos pregunta: ¿tienes acaso razón para enojarte? No. Ya vamos terminando, no te preocupes. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucediera en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dijo que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este
y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía: mejor es me la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió Jonás. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche desapareció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Aquí le está hablando claro, él no le puede reclamar algo que no ha hecho. La gente de Nínive se ganó la misericordia de Dios. ¿Cómo? Con ayuno y oración. Son muchas cosas que podemos aprender de la vida de Jonás. Quise traerte este personaje para que te des cuenta de que tú y yo nos parecemos mucho a Jonás. Reclamamos muchas cosas a Dios, a veces innecesarias. Somos sometidos a procesos donde es necesario que pasemos por ellos. Y es más, necesitamos muchas veces pasar por esos procesos para tener una verdadera y radical conversión para con Dios. Quiero dejarte con esa intriga. Antes de despedirme, quiero saludar a todos los que nos vieron a través del Facebook. Mi querida hermana Olga Contreras, un fuerte abrazo, mi hermana, Dios le bendiga grandemente. Católicos en Onda también nos escribieron, dice: saludos hermanos, Dios le bendiga eternamente. Sigamos adelante evangelizando en las redes sociales. Amén, es el propósito, llevar el evangelio hasta los rincones más remotos de la tierra, usando las mismas plataformas que el mismo Dios ha destinado para nosotros. Así que antes de irme también quiero saludar a todas las personas que nos escucharon a través de Radio San Isidro, la radio más influyente en la evangelización en todo el litoral atlántico. También te quiero recomendar, si vas a viajar en avión, viaja en Aerolínea Lanza, la mejor y más confiable aerolínea de Honduras. Te llevamos a Roatán, Guanaja, Puerto Lempira, Tegucigalpa. Próximamente a San Pedro Sula. Tenemos nueva flota de aviones y por supuesto la mejor atención en servicio al cliente. Visita también el sitio web www.lanzahn.com. Así que me despido de ustedes, un cordial y bendecido abrazo. Soy Marlon J. Ortiz, nos vemos próximamente si Dios quiere. Bendiciones.